Esta es la presentación del último tema del curso, que es la operación unitaria de secado. El secado es el último paso ya en la purificación y, como dice aquí, es la reducción del contenido del solvente del producto por medio de una evaporación o de un cambio de fase pues, que permita removerlo. ¿Sí? Ese solvente generalmente pues, es un solvente acuoso o es agua, pero también podemos tener solventes orgánicos que buscamos eliminarlos para quedar nada más con el producto como un sólido. Tiene aquí en el último punto el propósito, si estamos hablando de proteínas, por ejemplo, el secado o en general productos de origen biológico, el secado busca eliminar el agua para estabilizar el producto y que tenga una vida de anaquel más larga. ¿Sí? Si se queda disuelto en agua, va a entrar, si son proteínas, va a estar siempre latente el efecto hidrofóbico que las va a buscar unir y el producto se va a echar a perder. Si son algunos otros antibióticos, algunos materiales de origen también biológico, pues pudiera contaminarse y degradarse porque hay presencia de agua. Entonces, para evitar esos problemas es seca, haz una operación de secado, elimina el solvente. Y esa es una razón que es bastante importante. La otra puede ser si es un solvente orgánico, pues el solvente orgánico, como ya comenté, es muy caro. Entonces, conviene quitarlo del producto para ese solvente orgánico regresarlo al proceso y quedarnos con el material ya como un sólido. Y la otra tiene que ver eh, con, con costos de transportación. ¿Sí? Entonces, si ya purificaste tu material, tienes 1 litro de solvente acuoso y tienes 1 miligramo de material ahí disuelto. Conviene entonces eliminar el agua, aunque te cueste energía, recuperar ese miligramo de material como un sólido y así venderlo, pero nos cuesta mucho menos transportar ese miligramo que transportar el litro original. Recuerden que el costo de transportación pues tiene que ver con el peso, no con qué es tu mezcla. ¿Sí? Entonces ahí hay razones para secar. Para el caso, el problema de si tienes un solvente, un material de origen biológico, como sabemos, son sensibles a la temperatura y mucho más si es una proteína, ese producto de interés. Entonces puede haber limitaciones a la hora que eliminas el agua. Puede haber limitaciones si el material no soporta. Finalmente, para eliminar el agua tienes que meter energía, tienes que provocar una evaporación, una sublimación. El material tiene que soportar ese incremento o esa adición de energía. Si es una enzima, por ejemplo, pues si subes la temperatura muy rápido para buscar la evaporación, pues lo que va a hacer es que la vas a desnaturalizar, va a perder su actividad. En la práctica esta de secado, hay dos opciones para secar, ahorita las vamos a ver más adelante, pero una opción tiene que ver con utiliza una corriente de agua y bajo el concepto de tienes agua que quieres eliminar, esa agua está humedeciendo a tu material sólido y que quieres quitarlo para quedarte con el sólido seco, lo más seco que se pueda, pero esa agua pues tiene que irse hacia algún lado, es agua líquida y lo común es pasarlo al aire, o bueno, una de las opciones es evaporarlo y transferirlo a una corriente de aire y ese aire pues siempre va a ser el aire del ambiente porque no nos cuesta. Y hay otra opción también de evaporar agua que ahorita voy a ver más adelante. Voy a ver estos fundamentos del secado. Lo primero pues tiene que ver desde el punto de vista termodinámico, que es la relación de equilibrio que menciona aquí. Los métodos pues ahorita los vemos y qué pasa con la velocidad de secado. ¿Qué es eso? Bueno, primero la parte está termodinámica. Lo que buscas entonces es, tienes agua líquida y tú la quieres transferir a vapor o la quieres transformar en vapor y que ahora forme parte de una corriente gaseosa. Como dice aquí la primera viñeta, tienes un sólido y está húmedo con el solvente que quieres eliminar y lo expones a una corriente de aire,
pueden pasar dos cosas. La primera es que pase lo que tú persigues, que el agua líquida se evapore y forme parte ahora de esa corriente gaseosa. La otra cosa que puede pasar pues es el proceso inverso, que el agua que está como vapor en la corriente gaseosa se transfiera a tu material sólido, se condense pues el agua y entonces tu material todavía tenga más solvente acuoso. ¿Sí? Pueden ocurrir esas dos. Lo que persigues tú pues es la primera, que el agua líquida se evapore y se transfiera hacia la corriente gaseosa. ¿Qué dice? Que obviamente la fuerza impulsora pues es la que va a establecer hacia dónde se mueven esas moléculas de agua, y pues al final tiene que ver con la presión de vapor del agua eh, en los dos sistemas. Si la presión de vapor en el agua líquida es mayor que la presión de vapor en el aire, los dos son del agua, el agua se va a transferir entonces del agua líquida hacia el agua en forma de vapor, y viceversa. Si la presión de vapor del agua es más grande, si la presión parcial más bien del vapor de agua en la mezcla gaseosa es más grande que la presión de vapor que ejerce el líquido, pues se va a transferir del vapor, se va a condensar y va a formar más agua líquida, se va a humedecer el sólido. ¿Sí? Cosa que no persigues, tú persigues lo primero. Entonces debes de trabajar bajo esa restricción siempre. La presión de vapor del agua en el sólido debe ser mayor que la presión parcial del vapor de agua en tu mezcla gaseosa, para que entonces tu material se seque. ¿Sí? Si las presiones se igualan, pues no transfieres ya, no logras el objetivo de secar el material, nada más vas a ver que o se secó un poco o se humedeció, pero en algún momento alcanza el equilibrio si esas presiones de la presión vapor y la presión parcial pues son iguales. De esto pues voy a estar hablando conforme veamos el tema un poco más. Y antes de eso, el concepto de agua libre y agua ligada. Entonces, si tienes un material, un sólido que está humedecido, voy a estar hablando pues, siempre de agua líquida, pero pues se puede trasladar los conceptos a cualquier otro solvente. Entonces consideramos que tenemos un material sólido y está humedecido por agua. Y tú quieres pues eliminar esa agua del material. Dos tipos de agua vas a encontrar en ese material que está humedecido. La primera tiene que ver con el que se llama agua libre, que es el agua que no está interactuando de ninguna manera con el sólido. ¿Sí? Esa agua se llama libre y se comporta como si fuera agua pura, como si el sólido no existiera, pues. ¿Sí? La presión de vapor que ejerce esa agua, pues si se comporta como el agua pura, pues es la presión de vapor del agua pura. ¿Sí? Y eso se le llama agua libre. Pero no toda esa agua está en opción de no interactuar con el sólido. Va a haber moléculas de agua que son las que están muy cerca del sólido y que están interactuando con él. ¿Sí? El problema de esas moléculas de agua que interactúan con el sólido es que si yo caliento el material, lo que voy a ver es que el material no las quiere dejar transformarse en vapor. Es decir, el material va a bajar la presión de vapor. Si yo calculo pues la presión de vapor del agua pura y me obtengo, no sé, 50 milímetros de mercurio, pero eso es para agua libre. Si lo quiero aplicar a esas moléculas que están interactuando con el sólido, lo que voy a ver es que ellos ejercen, no sé, 30 milímetros de mercurio. Su presión de vapor, aún a la misma temperatura, es menor y tiene que ver con esa interacción con el sólido que no la quiere dejar irse a la fase gaseosa. ¿Sí? A esa agua se le llama agua ligada. Entonces, ¿en qué se traduce esto para lo que perseguimos, que es secar? Se va a traducir en secar agua libre. Eliminar agua libre es relativamente sencillo. El problema siempre va a ser con el agua ligada, te va a costar más trabajo. ¿Sí? Bueno, aquí está una curva de equilibrio típica que tiene que ver con estos conceptos de los que estoy hablando. Ya hay aquí algunas unidades. Pues por acá está W, que representa que es la concentración, representa una medida de la humedad del material sólido,
y es una relación entre cuánta agua líquida tiene ese sólido y dividido entre la masa del sólido pero seco. Entonces no es una fracción másica, ¿sí? Es cuánta agua hay y cuánto sólido seco hay en mi mezcla que es sólido húmedo, ¿sí? Entonces W es una medida de la humedad del material y está graficado acá en el eje X, ¿sí? También está aquí el concepto de humedad relativa. Este es humedad relativa. Y es una relación entre dos presiones, entre la presión parcial del agua en el aire y la presión de vapor del agua pura. Eso define la humedad relativa. Otros conceptos de humedad voy a ver también más adelante, pero este es el que está aquí y eso está graficado acá en el eje Y, ¿sí? Y están aquí entonces el agua libre y ligada. Entonces vamos a ver qué pasa. Supongan que empezamos aquí, tenemos nuestro material, tiene este nivel de humedad, ¿sí? Está muy húmedo, queremos quitarle el agua líquida. Lo que voy a hacer yo es calentar ese material para que se evapore el agua y se transfiera hacia la fase gaseosa, que son las que tienen que ver con estas presiones parciales que están acá, ¿sí? Bueno, entonces empezamos con el material muy húmedo y empezamos a bajar su humedad, ¿sí? Nos empezamos pues a mover, bueno, más bien acá, el eje me empiezo a mover hacia acá, empiezo a secarlo. Si cuantifico la presión de vapor de esa agua, de esa agua líquida que estoy eliminando, lo que voy a ver es que la presión de vapor de esa agua que elimino es exactamente la misma que si nada más estuviera evaporando agua. Es decir, esta presión que está aquí en el numerador y esta son iguales, de tal manera pues que HR es 1 y por eso estamos acá en HR igual a 1, ¿sí? Entonces estamos eliminando agua libre. ¿Sí? Entonces estamos eliminando agua libre, estamos secando el material y lo que vamos a ver en algún punto que está representado aquí, no le hagan caso a lo que dice abajo de humedad ligada y no ligada, lo vamos a manejar como libre y ligada. Entonces llegamos a este punto, ya andamos acá en la humedad del material, ya lo bajamos de aquí hasta acá, pero queremos todavía está húmedo, queremos eliminar más agua, ¿sí? Entonces seguimos calentando y seguimos midiendo la presión de vapor del agua que registra esa evaporación. Y lo que vamos a ver ahora es que a partir de ese punto tú calientas y bajas la humedad, mides la presión de vapor, pero el agua está ejerciendo una presión de vapor menor a que si fuera agua pura, y esto se debe a que esa agua está interactuando con el sólido y es entonces agua ligada. Y entonces ahora esta presión que está aquí va a ser menor que esta de acá abajo, y entonces HR ya no va a ser 1, va a ser menor. Entonces secas y esta empieza a bajar, ¿sí? Secas, continúa secando, sigues moviéndote hacia acá, resulta que cada vez la presión esta del numerador cada vez es menor comparada con esta y empieza a caer HR y así te vas a ir moviendo. ¿En qué se traslada esto? Que este proceso de aquí para acá, todo este que está acá arriba, como se comporta como agua libre, la eliminación de esa agua es relativamente rápida, ¿sí? El problema es cuando ya estás eliminando agua ligada y lo que está aquí en la curva es cuando estabas acá, HR es 1, favoreces entonces la evaporación, pero si HR empieza a disminuir, no se está favoreciendo la eliminación de agua. Entonces vas aquí, te costó trabajo, vas acá, te cuesta más trabajo, vas acá, más y así, hasta alcanzar la humedad que tú quieres, ¿sí? Pero entonces se va a trasladar a, quieres secar por completo el material, te va a llevar un tiempo infinito, ¿sí? Porque la curva, esta es una curva de equilibrio típica. Pero pues así es. Lo más común es que la gente diga, bueno, no la voy a eliminar toda, voy a llegar hasta el punto 95 de la inicial con la que empecé acá. Perdón, punto 05.
aquí va a ser 0.05. Eliminamos el 95% de agua, nos quedamos nada más con el 5%, y ganamos tiempo. Este punto de aquí pues lo alcanzamos en un tiempo menor que si perseguimos de acá, que el tiempo sería infinito, ¿sí? Entonces es común que los productos no se sequen por completo por esta situación del agua ligada. Si lo quieres por completo, lo que va a pasar es que te lo voy a vender más caro, ¿sí? Entonces esta es una curva de equilibrio típico. El mensaje aquí al final es: tienes dos tipos de agua, la libre y la ligada. La libre se elimina mucho más fácil que la ligada, y conforme quieres secar más el material y esa agua ligada te va llevando más tiempo, porque su presión de vapor cada vez va disminuyendo más. La carta ciclométrica, que hay un error aquí, voy a decir ciclométrica, agua-aire, por ahí la revisamos un poco en balance de materia y energía. Es esta curva. Aquí en este tema la voy a revisar más. Solo voy a hacer notar que en el eje X está la temperatura, en el eje Y está algo que se llama humedad, que ahorita en el siguiente video vemos qué representa, pero es para una mezcla agua-aire. De este lado tienes agua líquida, que es el único componente condensable en esta mezcla de aire y agua, mientras que acá sí tienes a la mezcla gaseosa. Aunque haya más líneas, la línea que las está separando es esta de aquí, ¿sí? Entonces a la izquierda tienes agua líquida, a la derecha tienes tu mezcla gaseosa. Este diagrama, esta carta psicométrica sí la voy a ver con más detalle. Aquí para terminar la presentación ya pues están los métodos de secado, cómo seca la gente, y en general pues, se conoce como método adiabático y no adiabático. En el método adiabático es el que estaba utilizando como ejemplo. Voy a utilizar una mezcla gaseosa para yo recibir las moléculas de vapor de agua que vienen del agua líquida, ¿sí? Adicionalmente, esta mezcla de aire caliente, más adelante vemos por qué está caliente, también cumple con la función de adicionar el calor necesario para la evaporación. Recuerden que el cambio de fase pues no es gratuito, requiere energía, y de hecho si es agua requiere muchísima energía. Entonces cumple dos funciones: proporciona el calor necesario para evaporar el agua líquida de nuestro material húmedo, y aparte recibe las moléculas de vapor, ¿sí? Entonces cumple dos funciones. ¿Por qué debe estar caliente? Vamos a regresar aquí al diagrama. Bueno, no, lo veo más adelante. Aquí hay ejemplos: el secador por aspersión, y los secadores les llaman instantáneos. Y como dice aquí, son utilizados para materiales que son muy sensibles al incremento de temperatura, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, aquí está el adiabático. El primero es el adiabático, el que utiliza aire caliente, y el otro se llama método no adiabático o por conducción. Aquí el calor, aquí lo que se hace es colocar el material sobre una superficie, pero esa superficie está caliente, ¿sí? Entonces esa superficie caliente transfiere energía o calor hacia el material húmedo. Eventualmente esa energía la toma el agua y se evapora, ¿sí? Generalmente estos se utilizan para materiales que no son sensibles a la temperatura, y en específico pues por ahí está la parte de la sublimación. Entonces el proceso específicamente llamado liofilización pues es un método no adiabático, y ahorita lo vemos más adelante. La velocidad de secado lo voy a ver también en videos posteriores, pero tiene que ver con lo que comentaba acá en esta parte. Si estás aquí eliminando esta agua, tu velocidad de secado es rápida y es constante, porque es como si eliminaras agua pura. Mientras que si estás acá, estás eliminando agua ligada,
y de acuerdo a lo que establece aquí es la eliminas agua ligada, pero la siguiente agua ligada te cuesta más trabajo, y la siguiente más, y la siguiente más, y así sucesivamente. Entonces eso se traduce a que la velocidad de secado en esta región donde eliminas agua ligada no va a ser constante, va a ir disminuyendo esa velocidad conforme secas el material. ¿Sí? Entonces eso es de lo que habla esta diapositiva de velocidad de secado. Bueno, vamos a ver entonces los equipos de manera muy sencilla. Aquí está el secador por aspersión. Como está aquí en la representación, la alimentación entra por la parte superior, y este utiliza aire para secar, entra por aquí, entonces los dos entran en la parte superior. Y un ejemplo clásico de aquí es leche, vamos a secar leche. ¿Sí? Entonces metemos la leche líquida, aire caliente, y se llama por aspersión porque hay un aspersor que hace que la leche salga como gotas. Entonces ahí va la leche, y también va por acá pues el aire caliente, y se contactan en esa cámara de secado y se empieza a secar el material. El equipo está diseñado entonces para ir descendiendo de tal manera que cuando la leche llega aquí ya cae como leche en polvo. Esto representa la leche en polvo. ¿Sí? Y luego ya lo que está a la derecha tiene que ver con la separación de esa leche en polvo de la mezcla gaseosa, de tal manera que esta leche producto ya, la leche en polvo con producto final pues sale por acá. Otro secador de este tipo, del adiabático, es el secador instantáneo. Aquí la alimentación de los sólidos húmedos entran por aquí, eventualmente van a subir por aquí, y suben por aquí porque por acá entra una corriente de aire caliente. Entonces los dos van a ir ascendiendo por este ducto y se va a ir secando el material húmedo, y caerá pues en la parte superior ya por acá como un material seco, como un sólido. Y lo que sigue pues tiene que ver con la separación esta de la mezcla gaseosa del sólido, ¿sí? Para obtener por aquí el sólido seco. Y como ven aquí está representada la entrada de aire. Este aire es aire ambiental, y como ven primero entra un calentador y luego ya se contacta con el material. Y otro parecido a este anterior pues es el de lecho fluidizado. La alimentación de sólidos a secar entra por acá, va a ir avanzando por aquí, y lo que hago yo es hacer pasar una corriente de aire caliente y forzo a que atraviese el material así, y ahí los contacto y seco el material de tal manera que ya cuando el material ya llega acá pues ya está seco, y por acá sale entonces el aire húmedo. ¿Sí? Bueno, los otros tipos de secadores no utilizan aire caliente. Aquí, como ya comenté, el aire caliente cumple la función de proporcionar el calor para la evaporación y también para recibir el vapor de agua. Acá no hay una entrada de aire caliente al sistema. Aquí están estos que dicen tray, son platos. Esto es un plato que está caliente, esa superficie, y el material que se va a secar pues se coloca sobre ese plato. Ese es el material a secar. El equipo tiene muchas charolas donde puedo colocar el material, y más adelante entenderemos por qué tiene muchas charolas este equipo. Bueno, entonces el material a secar entra aquí, se cierra el sistema y como ven está a vacío. ¿Por qué está vacío? A la hora que se hace vacío sobre el sistema, de acuerdo a lo que aprendimos por ahí en balance de materia y energía, es tú puedes evaporar agua o hacer que bulla agua a una temperatura más baja que la que normalmente conoces. Por ejemplo, en San Luis Potosí la temperatura normal de ebullición anda alrededor de 92 grados centígrados del agua pura, ¿sí? Si lo que tú persigues es evaporar agua, pues la condición de ebullición, si calientas tu líquido hasta 92 grados centígrados, favorece la evaporación, la que se transforme pues de líquido a vapor.
El problema, si quisiéramos entonces tenemos nuestro material húmedo y decimos pues vamos a calentarlo hasta 92 grados y que se evapore el agua, pues sí lo puedes hacer, pero lo que aprendimos también en balance de materia y energía es te cuesta mucha energía calentarlo hasta 92, ¿sí? Por ser agua. Luego está la restricción esta de que si es un material de origen biológico, no, si es un material de origen biológico, no, no va a soportar temperaturas muy altas, entonces seguramente a 92 grados centígrados, si es una proteína, va a salir completamente destrozada. Entonces, lo que aprendíamos en transferencia, en balance de materia-energía, es si tú bajas la presión del sistema, por ejemplo, en la presión atmosférica en San Luis Potosí, pues anda alrededor de, no sé, 650 milímetros de mercurio y por eso hierve a 92 grados centígrados. Pues si tú la bajas a 500, va a hervir a una temperatura menor, y si la bajas menor y menor, entonces tú puedes tener un vacío tal que el agua que está aquí en el material sólido empiece a ebullir a 20 grados centígrados y favorezca su remoción. Así es como funciona entonces este secador. Por eso están siempre a vacío. Y aquí hay otros arreglos. El problema de este secador es que el material que está, si esta es la charola y este es el material sólido húmedo, y esta de aquí nada más es nuestra charola. El problema es que el material que está contactando la charola, el que está aquí, pues es el que recibe el calor, su temperatura es más alta que el material pues, que está más arriba, más alejado. Entonces, lo que pueda pasar es que el sólido se empieza a quemar, el que está contactado con esa placa. Y entonces soluciona esto, pues tiene que ver con por qué no giramos la superficie. La superficie la vamos a seguir calentando, pero no vamos a girar el sistema para que se reduzca la posibilidad de que el material se queme. Y es lo que está representado aquí. Entonces es un doble cono que está girando. Dentro del doble cono aquí está el sólido que queremos secar. Y lo hacemos girar. La superficie del cono está siendo calentado. Entonces el sólido cuando choca con la superficie recibe energía y evapora agua. Pero ese sólido, pues como está girando, pues cambia de posición y el siguiente sólido no va a estar chocando pues él siempre con la superficie, va a ser esencialmente todo el material y eso reduce la probabilidad de que se queme. Sigue estando vacío por la misma razón que ya comentaba. Otro muy común es el secador de tambor rotatorio, muy común por ejemplo para secar azúcar. Aquí igual es un sistema cerrado, adentro pues se adiciona, como está aquí representado, se adiciona el material a secar, se cierra, se hace vacío y aquí hay un agitador. El agitador es el que va, este que está aquí, lo que va a hacer pues es esencialmente lo mismo que aquí la superficie también está siendo calentada, la superficie del tambor que está girando está siendo calentado, perdón, no, el tambor no gira, el agitador es el que está girando y la superficie está siendo calentada, entonces la superficie le da energía al agua, se evapora y se favorece la evaporación por el vacío. Entonces es similar a este, nada más que si metemos un agitador como tal. Si pudiera estar girando el tambor, tienes dos opciones: o giras el agitador o giras el motor. Si en las dos obtienes el mismo resultado, la transferencia de calor y la reducción de la probabilidad de que se queme el material. Ya que alcances la humedad que tú persigas, pues se suspende todo el mezclado y la agitación y descargas el material por acá. Bueno, y el último que vamos a ver es el liofilizador. El liofilizador es también una superficie que está siendo calentada, que está representado por esto. Lo diferente aquí es, no estamos hablando de agua líquida. Aquí el sistema comienza con agua, pero está congelada, ¿sí? Entonces, ¿y qué es lo que está aquí representado? Entonces la muestra entra al sistema, pero el agua no está líquida, está congelada, ¿sí? Entonces su temperatura debe ser muy baja, ya que está pues dentro del sistema. Y lo que hace el equipo es sigue proporcionando calor a través de las placas, de estas placas. Esas le van a transferir calor
a la muestra congelada y no van a evaporar el agua, la van a sublimar. Lo que implica que vas a tener que hacer un vacío muy severo. ¿Sí? Pero sí se puede hacer, existen los equipos estos de liofilización. Entonces aquí la presión del sistema es bajísima de tal manera que alcanzas la presión de vapor del sólido y entonces puedes sublimar ese hielo congelado. ¿Sí? Esto se utiliza para productos que son extremadamente sensibles al incremento de temperatura. De hecho, la liofilización se hace a temperaturas de menos 40 grados centígrados, ¿sí? Y la temperatura ahí se mantiene. Bueno, bueno, aquí hay más. Aquí está la parte esta que comentaba de las regiones de velocidad. Entonces lo voy a aprovechar para aquí también revisarlo. Aquí está una medida de W, de la humedad del sólido. Y están otra vez las regiones. Si nosotros hacemos experimentos y tomamos un material sólido y lo pesamos y luego calentamos, evaporamos parte de agua, lo volvemos a pesar y así vamos repitiendo este proceso, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar en una humedad inicial y conforme pasa el tiempo yo estoy haciendo mediciones y puedo generar esta curva. Nada más utilizando una balanza y calentando la muestra para que se evapore el agua. ¿Sí? Y esta curva separa las dos regiones que son los puntos A y B. Entonces de aquí la velocidad de secado es constante. Es constante. Estás eliminando agua libre del A al B. ¿Sí? Mientras que si estás del B al C, estás eliminando agua ligada. Y dice que la velocidad de secado es decreciente. Entonces es común analizar el proceso de secado pues aprovechando esas dos regiones para simplificar el proceso, y así lo voy a hacer yo. Vamos a analizar el secado cuando la velocidad de secado es constante y luego cuando es decreciente, y luego ya sumamos esas dos etapas. La velocidad de secado pues no es otra cosa que está pendiente. Aquí pues como ven pues es esencialmente constante, y como ven acá la pendiente empieza a disminuir, disminuir, disminuir. ¿Sí? Eso es lo que está graficado acá. Aquí está la velocidad de secado constante y la velocidad de secado decreciente. Bueno, ya establecí, esto sí ya no lo voy a repetir, ya establecí que cuando estás en esta región estás pues eliminando agua libre, cuando estás por acá estás eliminando agua ligada.